¿Qué es lo que lleva a una persona a delinquir? Es una pregunta que nos hemos hecho todos alguna vez. Pues bien, durante más de medio siglo, un hombre ha dedicado su vida entera a responderla. Hoy vamos a sumergirnos en el increíble legado del doctor Luis Rodríguez Manzanera, conocido como el criminólogo de México, una figura que sin duda ha transformado el estudio del crimen en todo el mundo de habla hispana. La pregunta en sí parece simple. ¿Por qué? Pero la respuesta es de una complejidad brutal. Y es que durante más de 50 años, el doctor Manzanera ha estado ahí, buscando sin descanso la clave de uno de los mayores misterios de la humanidad. ¿Por qué una persona comete un delito? ¿Por qué daña a otros? Y aquí es donde la cosa se pone tensa. Porque a pesar de todo lo que hemos avanzado en la teoría, en el conocimiento, la realidad es que el crimen es cada vez más global, más tecnológico y sobre todo más violento. Esto crea una brecha, un abismo casi entre lo que sabemos y lo que hacemos, y es alarmante. Para entender bien sus ideas, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo. Hay que ver cómo se fue formando su pensamiento desde sus años de estudiante en una Europa que todavía olía a posguerra, hasta llegar a las aulas de la universidad más grande de México. Su carrera fue, meteórica. Fijaos, en el 66 está en Italia, un país que aún se estaba reconstruyendo, estudiando nada menos que en el instituto que fundó el legendario Enrico Ferri. Casi nada. Y solo 3 años después ya era el titular de la cátedra de Criminología en la UNAM. Una década más tarde, su libro Criminología se convertiría en la Biblia para miles y miles de estudiantes. Pero él, y esto es muy importante, nunca olvidó de dónde venía. De hecho, fue el sucesor directo de su gran maestro, Alfonso Quirós Cuarón, a quien no solo consideraba un mentor, sino que lo llamaba, literalmente, su padre académico. Esta conexión fue absolutamente clave en su formación. Y esta es la gran lección que aprendió de él. Para Manzanera, enseñar no era soltar un rollo de datos y ya. No. Ser profesor era agitar, provocar, plantear preguntas que te obligaran a pensar. Y este enfoque marcó toda su carrera. Vale, ahora sí vamos a meternos de lleno en cómo construyó su visión de la criminología. Una ciencia que, en sus manos, se convirtió en algo mucho más grande que simplemente estudiar al delincuente. El punto clave, el meollo de la cuestión, es este. Para Manzanera, a la criminología no le interesa el castigo. Eso es cosa del derecho penal. A la criminología lo que le interesa es la etiología, el origen. Su meta no es castigar, es prevenir, es ir a la raíz del problema para que no vuelva a pasar. Y aquí se ve lo fino que hilaba en su pensamiento. Manzanera nos dice, ojo, que lo que es legal y lo que es socialmente dañino no siempre es lo mismo. Hay conductas terribles que no son delito, y al revés, hay leyes que castigan cosas que en realidad no hacen un daño real a la sociedad. Entender esto es vital. Pero su mayor revolución, lo que de verdad lo cambió todo, estaba a punto de llegar. Se dio cuenta de que al estudiar el crimen, la criminología de toda la vida se había olvidado de una pieza central del puzzle. Porque claro, detrás de cada delito, de cada teoría, de cada estadística, hay una persona. Una persona que sufre. Y Manzanera entendió que si no entendemos a la víctima, la foto completa del fenómeno criminal siempre estará incompleta. Y así fue como se convirtió en un auténtico pionero de la victimología en México. Una ciencia nueva, centrada en la víctima. Y no para culparla, cuidado, sino para entender qué le ha pasado, cómo ha llegado hasta ahí, y así poder protegerla mejor y evitar que vuelva a suceder. El trabajo que hizo en este campo fue inmenso. Ya en el 73 estaba publicando sobre esto. Se metió a fondo con conceptos como el iter victimae, que es básicamente el camino que sigue una persona hasta que se convierte en víctima. Estudió sus vulnerabilidades, los factores de riesgo, y luchó como nadie para que la prevención y los derechos humanos de las víctimas fueran por fin una prioridad en el sistema de justicia. Muy bien, con todo esto en mente vamos a dar un salto hasta hoy para ver cómo su análisis encaja con los desafíos brutales que tenemos ahora mismo. Manzanera aquí hace una distinción que es clave. Por un lado está el crimen que él llama primitivo, el de toda la vida, el crimen de Caín y Abel, como decía él. Y por otro tenemos el crimen moderno, el crimen organizado, global, que usa la última tecnología y una violencia que se nos escapa de las manos. No es que haya más crimen, es que es un crimen distinto. Y esta era su mayor preocupación, que a pesar de tener un conocimiento académico increíble sobre el crimen, la gente que toma las decisiones, los políticos, muchas veces lo ignoran por completo. Es como un divorcio. La teoría dice que hay que ir hacia un derecho penal mínimo, más inteligente, pero en la práctica se tira por leyes cada vez más y más duras. Y esto nos lleva directamente a su reflexión final.
a las conclusiones de toda una vida dedicada, en cuerpo y alma, al estudio del crimen. Después de todo este viaje, de todo este conocimiento, ¿qué diagnóstico nos deja el doctor Manzanera sobre cómo estamos gestionando la justicia penal hoy en día? Pues la verdad es que el panorama que describe es bastante duro. Las cárceles, en vez de rehabilitar, se convierten en auténticas universidades del delito. Seguimos pensando que subiendo las penas se soluciona algo, cuando él demuestra que eso no funciona. Y lo más importante, cualquier intento de reformar la justicia sin una base criminológica seria está condenado al fracaso. Es como tratar los síntomas sin atacar la enfermedad. Y al final, después de una vida de estudio, de sabiduría, el doctor Manzanera nos deja con esta reflexión que es de una humildad y un realismo que te deja pensando. La búsqueda para entender este fenómeno tan complejo que es el crimen no solo no ha terminado, sino que quizás solo acaba de empezar.